con nuestras prioridades. Hay gente en Estados Unidos que deja todo por ir a ver el Super Bowl porque esa es su prioridad. Incluso hasta un culto lo pueden abandonar por estar el día del Super Bowl ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender, dice la palabra de Dios, y quiero empezar como siempre, ¿verdad? Ilustrando cosas naturales, materiales, para que podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida en una manera espiritual. Porque otro punto número un punto número 2 que yo puse aquí en estas notas es que, hermano, cosas que consideran más importantes que otras. En las prioridades hay gente que considera cosas más importantes que otras. Pero a lo que yo quiero que usted vaya mirando, que hay cosas que son materiales, hay cosas que son físicamente, ¿verdad? Naturales, pero tenemos que buscar, hermano, nuestra prioridad. ¿Qué es primero? Usted escogió una buena prioridad como yo. Es decir, yo trabajé, pero tengo una prioridad por la tarde. La prioridad que tengo por la tarde es asistir a la iglesia, estar en el templo, buscar de Dios. Esa es una prioridad, ¿verdad? Dentro de su trabajo usted tuvo una prioridad. Es lo que iba a ser en el día más importante para usted durante esa ocupación. En la familia tenemos prioridad. ¿Qué es primero, la esposa o los hijos? ¿Qué es primero, verdad? Pagar una cuenta o otra. Es decir, siempre tenemos que empezar a seleccionar las prioridades. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que me conviene hacer? Y de eso, hermano, quiero hablar un poquito más, porque sin embargo en esta vida tan agitada, hermano, con tantas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Va provocando cosas al mismo tiempo y a las mismas personas que batallen en enfocarse en lo que deberían ser verdaderamente sus prioridades. Quiero aprenderme esa palabra bien, prioridades. Amén. Y no sé si usted ya tiene bien seguro cuál es su prioridad en la vida. ¿Cuál es la prioridad que usted tiene en la vida? Mire, hay quienes tienen su prioridad es comprarse un carro y van a esforzarse por comprar un carro y van a dejar lo que sea por tener el carro. Incluso hay gente que puede hacer lo que sea con tal de tener un carro, si esa es su prioridad. O si su prioridad es comprar una casa o tener una casa, se va a enfocar en eso. No le va a importar otra cosa que no sea su prioridad. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que también en el área espiritual, en las cosas de Dios, Dios quiere que seamos selectivos en nuestra prioridad. Y la palabra del Señor, hermano, nos enseña en el libro de los Salmos, capítulo 27, 4, la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Mire la prioridad del rey David. Esta era una prioridad que David tenía. Como les digo, no todos tenemos las mismas prioridades, pero en el área espiritual, en las cosas de Dios, todos tenemos que tener la misma prioridad. Ahí se no debe de cambiar su prioridad. Su prioridad debe de ser la misma, estar siempre buscando de las cosas de Dios. Esa prioridad no cambia. Usted puede enfocarse en otras prioridades, sí, son buenas, que tenga prioridades, porque eso le va a ayudar a tener una meta, a tener un punto, ¿verdad? De llegar, de alcance. Pero en el área espiritual usted no descuide cuál es su prioridad, qué es lo que más le interesa a usted, en lo que usted se va, ¿verdad?, a desgastar, en lo que se va a ocupar, hermano. Y una de las cosas que el rey David enseña en la escritura es esta: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Está dando a entender, hermano, su prioridad. Voy a buscar primeramente estar en la casa del Señor. Yo no sé si esa fue su prioridad. Voy a estar en el culto, voy a estar en la iglesia. No le hace que salga del trabajo y después del trabajo me vaya directamente a la iglesia. No importa, ¿verdad? Bueno, esa es mi prioridad, no perderme el culto. Aunque haya personas que sí prefieran perderse el culto, ¿verdad? Porque tuvieron otras prioridades. Pero como hijos de Dios, nuestra prioridad no debe de cambiar.
Una cosa que yo he aprendido en algunas otras personas que de alguna manera profesan otra religión, otra creencia, es que son puntuales en sus prioridades. No recuerdo ahorita, hay un grupo de personas que sea la hora que sea, se ponen a orar cuando es la hora indicada. Hay personas que oran, ¿verdad? Y a la hora que sea, interrumpen lo que están haciendo y se enfocan en su prioridad y se ponen a orar. No recuerdo, ¿verdad?, si son los musulmanes, ¿verdad?, que oran, tienen su horario para orar. Y ellos no importa lo que estén haciendo, ¿verdad?, tienen esa prioridad y a ellos no los cambian de esa prioridad. Nosotros como cristianos también tenemos nuestras prioridades y una de ellas, hermano, es buscar siempre las cosas de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad, buscar las cosas de Dios. Todo el tiempo debemos de buscar, leer la Biblia. Esa sería otra prioridad. Otra prioridad es no dejar de orar. Siempre tiene que buscar la manera y hacer el tiempo para orar. Una de sus prioridades, hermano, es siempre habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Todos los días de su vida. El otro día en una plática de pastores teníamos, ¿verdad?, una plática así de cuántos domingos o cuántos cultos dominicales teníamos y cuántos de esos cultos dominicales venía la gente, ¿verdad? Cuánta gente venía a los cultos a los domingos, ¿verdad?, para hacer esa encuesta, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, de una cantidad que pues venía a la iglesia mayormente el domingo y otras personas venían menos entre semana, pero había otros que tenían la prioridad de en lugar de venir a buscar las cosas de Dios o atender algo de la iglesia, su prioridad era estar en algún banquete, en alguna comida, en alguna cena, en algún convivio, y dejaban a un lado las cosas de Dios. Ahora, a lo que yo le digo es porque es importante, hermanos, que nosotros, si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que tener bien fija nuestra prioridad, ¿verdad?, de servirle a Dios todo el tiempo, de buscar de Dios, porque mire, Dios nunca nos falla, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos bendice, hermano, y para Él somos prioridad también. Él quiere darnos a nosotros todo, y a nosotros nos gusta recibir todo de Dios, ¿verdad que sí? Pero también Dios quiere que tú lo tengas a Él en una prioridad. Para el rey David, hermano, su prioridad más importante de su vida era amar a Dios. ¿Cuántos tienen esa prioridad? La Biblia dice, hermano, en el libro de Éxodo, dice la Biblia que Dios les dijo, y amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese era un mandamiento. Y más que un mandamiento, se tenía que volver una prioridad. Ahora, si la Biblia dice que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros le amemos a Él, ¿de qué manera le vamos a amar? ¿De qué manera se demuestra el amor? Hermano, ¿de qué manera le vamos a demostrar a Dios que lo amamos? Porque dice la Biblia, oye Israel, al Señor tu Dios, uno es, y a Él lo debes de honrar. Usted y yo debemos de honrar a Dios todos los días. Esa es nuestra prioridad. Ahora, ¿cómo se honra a Dios? Con respeto, ¿verdad? Respetando las cosas sagradas, respetando las cosas de Dios. Esa es una manera de honrar a Dios. ¿Cómo honran los hijos a los padres? Respetando a los padres, ¿verdad? Dios quiere que usted, ¿verdad?, tenga esa prioridad como hijos de Dios, como creyentes, como personas que conocemos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros aprendamos a separar las cosas, ¿verdad?, que hay que hacer, pero entre esas cosas una prioridad: no faltarle a Dios. No faltarle a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos bendice, porque es Dios quien nos ayuda, porque es Dios quien nos socorre, es Dios quien nos alimenta, es Dios quien nos da la salud, es Dios que nos fortalece, es Dios que nos da la luz del día, la luz de la noche, nos da la lluvia, la nieve, el frío, los climas. Hermano, es Dios quien nos da todo eso, y nosotros tenemos que tener una prioridad entre todas las cosas: no fallarle a Dios. ¿Cuántos quisieran tener esa prioridad? No fallarle a Dios. Que esa sea nuestra prioridad, no fallarle a Él. Le podemos fallar a cualquier persona probablemente, pero tratemos de no fallarle a Dios, ¿verdad? Para el rey David, hermano, era importante esto en su vida. Era tan importante amar a Dios y vivir, hermano, para estar frente a la presencia de Dios todos los días.
no dice algunos días. Hermano, cuando usted tiene una prioridad bien fija, usted puede honrar a Dios, puede bendecir a Dios y Dios lo va a bendecir a ustedes. Dios los va a ayudar mucho más que mejor. Yo lo he mirado, hermano, en la vida personal, en la vida de algunos de mis hermanos que han sido personas que han sabido separar sus prioridades. Voy a hacer esto, pero primero mi prioridad es estar en la iglesia. Fíjese que mis padres, aunque en aquellos años de niños, ¿verdad? Todavía no conocíamos la palabra de Dios, no conocíamos el evangelio como ahora lo conocemos. Mis padres en aquel tiempo, aunque tenían todavía la doctrina equivocada o las cosas, pues no estaban bien todavía, bien afianzados en las cosas de Dios. Pero yo me acuerdo que mis papás en las mañanas decían, nos vamos a ir a la misa de 7 y después de allí nos vamos a donde sea. O sea, lo que yo quiero entender es que mis padres, aún no teniendo bien claro las cosas de Dios y con la necesidad de escuchar las cosas de Dios o aprender algo de Dios, él decía, primero vamos a atender esto y después nos vamos al parque, o después nos vamos para allá, o después nos vamos para acá. A lo que yo quiero dejarles saber, hermanos, si aún las personas, ¿verdad?, que carecen de una sana doctrina, de una doctrina fundamental, de una doctrina fuerte, que es la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo, ellos todavía tienen que tomar en cuenta sus prioridades. Y nosotros como cristianos a veces vergonzosamente, hoy no voy a ir al culto porque quiero ver el partido América Cruz Azul. Hay gente que sí lo hace. Yo llegué a conocer gente que hacía eso, dando a entender que era más importante el partido de fútbol, ¿verdad?, que ir al culto. Sería más importante, ¿verdad?, a faltar a la iglesia, a honrar a Dios, a glorificar a Dios que le da la vida, la salud y todas las cosas, que irse a un partido de fútbol. Imagínense si Cristo viene, porque ¿cuántos saben que Cristo viene? Imagínense que Cristo viene y lo encuentra metido en el partido de fútbol. Imagínense que es día de culto y nadie va a ir al culto, o alguien dice, no, yo hoy no voy a ir al culto porque hoy va a pelear el Canelo y yo no me quiero perder esa pelea. ¿Qué está diciendo con eso? Que es más importante la pelea del Canelo que las cosas de Dios. Cuando la Biblia habla, no lo tengo aquí en mis notas, pero fíjese que la Biblia habla de un rey que hizo un gran banquete. ¿Se acuerdan de ese rey que hizo un gran banquete? Y entonces él le dijo a la gente, salgan, ¿verdad? Inviten a la gente de aquí, del reino, a mis amigos más cercanos, invítenlos y díganles, el rey ha preparado un banquete, ven, ¿verdad? Porque él quiere que estés con él en su banquete, en su fiesta. El rey te mandó llamar. Y entonces fue, y cuando fueron los mensajeros, unos de esas personas que fueron invitadas, le dijeron, dile al rey que nos disculpe, no puedo ir, porque acabo de comprar una yunta de bueyes y voy a probarlos. Y era un banquete, una cena. ¿Quién va a probar una yunta de bueyes en el campo a la hora de la cena? Era una excusa. Es decir, tengo otra cosa más importante que tu banquete, oh rey. Y a veces, hermanos, nosotros, ¿verdad? A veces no sabemos tomar prioridades. ¿Qué es más importante? Todo es importante, ¿verdad? Pero hay que saber, hermano, ustedes y yo aprender, hermano, a que tenemos que saber seleccionar nuestros días para el Señor, ¿verdad? Yo sé que somos personas muy ocupadas, pero entre todas esas cosas que estamos ocupadas, tenemos que hacer un tiempo para las cosas de Dios, y a eso se le llama prioridad. Hacer un tiempo para las cosas de Dios se llama prioridad, hermano. Eso es lo que Dios quiere, que usted tenga eso en su mente. Antes, hermano, él buscaba a servir a Dios, buscar a Dios, hermano. Esa era su prioridad. Antes, hermano, que el reino. Es decir, primero está Dios y después reino. Y qué bonito, hermano, que primero ponga a Dios y después reino. Y decir, ¿por qué? El rey David sabía que si él buscaba primeramente el reino de Dios, en esa prioridad,
¿Qué iba a hacer Dios con él? Dice la Biblia que Dios le iba a dar sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Estrategia para poder enfrentar a los enemigos de Israel, ¿verdad? Cuando el hombre, hermano, pone a Dios primero, hermano, así tenga problemas, tenga dificultades, tenga enfermedades, tenga lo que tenga, ¿verdad? Usted por poner a Dios primero, cuando usted lo pone a Dios primero, Dios habla a su corazón, a su mente, hermano, y Dios le da la idea, le da la fuerza espiritual, le da la sabiduría, hermano. Él no está pensando en una batalla y no está pensando en una victoria. Él sabe que si busca a Dios primero como su prioridad, Dios le va a dar la victoria. Eso es algo que tenemos garantizado. Eso es algo que lo hemos aprendido en el camino, hermano. Muchas veces, hermano, cuando no conocíamos o no definíamos nuestras prioridades, hermano, nos iba mal. ¿Sabe por qué? Porque dejábamos a un lado a Dios, o dejábamos a un lado las cosas de Dios. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, usted sabe, y dice la palabra de Dios, que debes de buscar primeramente las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Esa es una muy buena prioridad. ¿Por qué? Porque para donde vamos es para arriba, ¿verdad? No nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. La Biblia dice que la edad del hombre es tan corta como 70 a 80 años, así dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que Dios le puso un límite a la edad del hombre de 70 a 80 años. Y si en los más robustos fuera, le iba a dar todavía unos días extras, unos años extras, hermano. Y hay quienes ya están viviendo en esos años extras. Yo conozco gente que tiene 90 años, ¿verdad? 95, y otros que, conocí uno que tiene más de 100 y se mira fuerte. Y lo conocí aquí caminando a otro señor, más que se me olvidó el nombre, un señor que se la lleva caminando aquí en Hermiston, ya un viejito que hasta está renquitito, ¿verdad? Pero camina y hermano, ese hombre, yo creo que ya rebasa los 100, ¿verdad? Y todavía ahí anda, hermanos, ¿verdad? Qué bonito, hermano, que cuando un hombre busca primero a Dios como su prioridad, Dios lo bendice. Ese es uno de los consejos que yo le quiero dar, porque el Señor nos dice en su palabra en Mateo 6:33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Eso dice el Señor en su palabra, eso dice el Señor Jesús. Más bien su prioridad debe de ser buscar las cosas del reino de Dios. Esa debe ser una muy buena prioridad, hermano. Sí, yo sé que estamos en la tierra, pero aquí en la tierra, hermano, realmente, pues sí podemos, Dios nos ha dado agilidad, habilidad, nos ha dado sabiduría para hacer riquezas en la tierra. Pero esa no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad no debe ser hacer riquezas, aunque las podamos hacer. Nuestra prioridad no es, ¿verdad?, hacer una grande casa. Aunque la podemos hacer, pero que esa no sea nuestra prioridad. Que ese sea un proyecto de vida, pero que no sea tu prioridad. Tu prioridad es buscar el reino de Dios, buscar las cosas de Dios. Tu prioridad puede ser cualquier meta, ¿verdad?, que tú tengas, ¿verdad?, para lograr, hermano, que Dios te bendiga. Busca primero, esa es tu prioridad. Busca primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Para que esta palabra aplique, tienes que buscarlo primero, y después dice la palabra, Dios añadirá a tu vida las cosas que te faltan, las cosas que necesitas, las cosas que tú tienes que tener todos los días, de parte de Dios. Muchas veces, hermano, yo lo he mirado, no nada más conmigo, de veras que lo he mirado con hermanos de nuestra congregación, que han buscado de alguna manera, han buscado de Dios, ¿verdad? Y Dios les va añadiendo lo que necesitan, lo que ocupan, ¿verdad? Y también conozco, o puedo mirar a otros que batallan, ¿verdad?, que andan tan afanados, buscando cómo encontrar, cómo adquirir, cómo rentar, cómo hacer, cómo deshacer. Hermano, andan tan preocupados que se olvidan de la verdadera prioridad, andan tan preocupados en lo material. Andan tan preocupados en cómo le voy a hacer. Y cuando uno, hermano, es cristiano, uno le entrega a Dios su vida, uno tiene que creerle a Dios y tener, hermano, una prioridad importante.
Fíjese que estaba leyendo este pasaje, y ya muchos de ustedes lo conocen, pero está en Lucas capítulo 10, donde dice la palabra del Señor que Jesús visitaba muy constantemente a una familia, que era Lázaro, y la hermana de Lázaro se llamaba Marta, y su otra hermana que se llamaba María. Fíjese que en una ocasión, ahí le puse una parte importante de esto que vamos a mirar, porque fíjese una de las prioridades de Marta y las prioridades de María. La Biblia dice ahí en Lucas 10, 38 al 42, dice que aconteció que yendo por el camino, este es Jesús quien iba por el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras o la palabra de Jesús. Pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la más buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, aquí usted puede mirar a dos personas, dos mujeres que eran hermanas, ¿verdad? Donde una estaba más preocupada, ¿verdad? Su enfoque, ¿verdad? Su preocupación, ¿verdad? Era tener la casa limpia, tener la casa aseada, tener la comida a tiempo, tener la ropa a tiempo, tener todas las cosas en un orden. Pero podemos mirar, hermano, a una mujer llamada, ¿verdad? Pues María, que tenía una prioridad. ¿Y cuál era la prioridad de María? Estar escuchando las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahorita? Escuchando el consejo de Dios. Porque no es mi consejo, hermanos. Eso no es mi consejo, es el consejo de Dios para nosotros en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el consejo de Dios para usted y para mí, hermano, en esta tarde, que Dios quiere que tú no pierdas tus prioridades. Puedes trabajar, sí, pero aunque salgas cansado, tienes que tener la prioridad de no faltar a la iglesia, estar en la casa del Señor, porque, hermano, es importante que tú asistes a la iglesia. Eso debe ser una muy buena prioridad si quieres que el Señor te siga bendiciendo. Y la cual dice la Biblia que Marta estaba tan preocupada. ¿Por qué? Porque esa era su prioridad. Su prioridad, que la casa luzca limpia. No están diciendo que María era sucia, sino que está hablando de que una se preocupaba más por lo material, pero otra se preocupaba más por las cosas del Señor. Y siempre en una casa vamos a tener gente así, en una familia, en una congregación, vamos a tener hermanos que se preocupan mucho por lo material, ¿verdad? Y no le va a importar tanto las cosas espirituales, pero siempre vamos a tener también personas, hermanos, que tienen ese carácter de María, de ser, ¿verdad? Pues una mujer que de momento se acerca para escuchar la palabra de Dios y que deja a un lado los quehaceres. Cuando éramos novios, o cuando usted fue novia, ¿verdad? En el caso de las mujeres, tenía una prioridad a las 7, 8 de la noche. Y dejaba lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque iba a venir el novio a mirarla a la puerta. No sé cuántos pasaron por esa experiencia de que ay, va a venir a las 7 y anda desenredándose desde las 5 de la tarde el pelo, ¿verdad? ¿Verdad? Es que va a venir y me dijo que íbamos a ir a cenar o que no sé, y anda preocupada y deja pendiente la ropa, la lavada, la loza, la aspirada, deja muchas cosas pendientes porque tiene una prioridad por la tarde, y es verdad que usted va a verse con su novio, ¿verdad? Y a poco no dejaba todo a un lado, pues, y el novio también, hermano. También, hermano, a veces sus prioridades, cuando todo no viene enfocado, sus prioridades no le importa ni la distancia, ni el dinero, ni nada. Cuando uno anda de novio, no, hombre, va hasta China, ¿verdad? Con tal de ver a la muchacha, ¿verdad?
Yo les he contado que en mi experiencia, mi prioridad de fin de semana, una prioridad que tenía de fin de semana cuando era soltero y no estaba casado, mi prioridad era pues ir 3 horas del estado de Jalisco al estado de Nayarit, 3 horas de Guadalajara a Tepic para ir a ver a la muchacha un par de horas. ¿Se imagina? El esfuerzo que uno hace cuando tiene bien enfocadas sus prioridades. Ahora, hermano, fíjese, uno cuando tiene bien enfocada su prioridad, no le cansa, no le fatiga, no le aburre. Pero cuando uno, hermano, tiene la prioridad bien fija, se esfuerza, hermano, por lograr lo que son el fruto de sus prioridades. La recompensa de su prioridad, hermano, lo que va a alcanzar por esa prioridad, porque usted deja muchas cosas a un lado. Ayer hablábamos, hermanos, con los que se van a bautizar en estos días que vienen, y les decíamos que el Señor dijo en una parte de la escritura, les dice que no dejare padre, madre, hijos y hermanas por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Tenemos que cambiar las prioridades, ¿verdad? Tenemos que cambiar las prioridades o enfocar bien nuestra prioridad en lo que hagamos. No se le olvide que es día de alabar a Dios. No se le olvide, hermano, ¿verdad? No se le vaya a pasar, ¿verdad? Esa cita con el Señor, ¿verdad? Así como no se le pasaba la cita con el novio o con la novia, ¿verdad? Así de esa manera atienda lo que el Señor quiere hablar con usted. No lo deje esperando. Él quiere platicar contigo. De hecho, está platicando contigo y te dice: yo quiero que me des prioridad a mí. Eso es lo que dice el Señor. Dame la prioridad a mí. Porque mire, le voy a decir esto que me encontré, este pensamiento. Si es una prioridad, encontrarás la forma de hacerlo. Y si no es tu prioridad, ¿verdad? Encontrarás una excusa. Hay gente, hermano, que cuando tiene una prioridad, busca la manera de alcanzarlo, de lograrlo, de hacerlo. ¿Por qué? Porque tú buscas la manera. No es que no tenías tiempo, no era tu prioridad. Yo lo he aprendido. No es que no tenías tiempo, no te interesaba, para que mejor me entiendas. Cuando a alguien le interesa algo, hermano, hace lo que sea. Hace hasta lo imposible, ¿verdad? Consigue raite, se viene, ¿verdad? De raite, o compra algo, pero llega a lo que le interesa. ¿Qué mejor, hermano, que las cosas de Dios también? Qué mejor cuando son las cosas de Dios, hermano, que podamos venir, hermano, porque a nosotros nos interesa en el área espiritual que Dios trate con nosotros, con nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios trate con nosotros. Hermano, Dios sabe que si tú lo tienes a Él como prioridad, hermano, en tu vida, encontrarás la forma de hacerlo, pero lo vas a hacer. ¿Sabe por qué? Porque no va a haber obstáculo que te venza. No va a haber obstáculo, no va a haber nada que se imponga para que tú no lo alcances, no lo logres. Pero si no te interesan las cosas de Dios, no vas a buscar la manera y vas a poner excusas como aquellos hombres que fueron invitados a la cena, al banquete, hermano, que empezaron a decir: es que compré un terreno, Señor, no puedo ir al banquete porque compré un terreno y quiero irlo a mirarlo a la hora de la cena. Imagínense. A veces nuestras excusas, ¿verdad? Cuando no son prioridades, ¿verdad? Son muy baratas. Son excusas que en lugar de ponerlo a uno a pensar, a meditar, uno se pone a pensar en este hermano, esta hermana, ¿qué excusa tan barata puso para no buscar de Dios? Nosotros tenemos que, hermano, que buscar siempre, hermano, una prioridad en el área espiritual, no fallarle a Dios y hacer lo posible por llegar a la iglesia, hacer lo posible por estar en la célula, hacer lo posible por estar en la oración, hacer lo posible por estar en el estudio bíblico, hacer lo posible por lo que tenga que ver con las cosas del reino de Dios. Jesús dijo: porque es importante que en los negocios de mi Padre esté yo. Es importante, hermano, esa es la prioridad. Usted ya es cristiano, ya le entregó su vida a Cristo. Ya es cristiana, ya es cristiano, ya le entregó su vida al Señor. Ya no es
su vida, la prioridad, ahora su vida es para Cristo. Y esa debería ser nuestra prioridad, hermano, que debemos de aprender. ¿Cuáles deben ser las prioridades de un cristiano? Encontré esta pregunta para compartírsela a usted. ¿Cuáles deberían de ser las prioridades de un cristiano? Las prioridades de una vida cristiana, ¿verdad? Dios es la prioridad número 1. No su ministerio, Dios. Dios debe de ser nuestra prioridad, hermano. Así como en el área material nuestra prioridad es trabajar. Porque si no trabajamos, ¿qué dice la Biblia? Que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Si no trabaja, no hay para los frijoles, ¿verdad? No hay para las tortillas, ¿verdad? No hay para los gustos que nos queramos dar. Esa es nuestra prioridad de vida, trabajar. Pero también nuestra prioridad en el área espiritual es poner a Dios primero. Primero está Dios, ¿verdad? ¿Y de qué manera usted demuestra que Dios es primero? La primera hora para Dios. Señor, gracias por este nuevo día, Señor, que me diste. Gracias por este trabajo que me diste. Gracias por aquello, en poner a Dios en primer lugar de todo. Y sobre todo no fallarle a Dios. Porque uno de los mandamientos que aquí se lo escribí, que está en Deuteronomio, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Este es el primer mandamiento. Tener a Dios en primer lugar significa tener una relación personal e íntima con Él. Tenemos que aprender eso, hermanos. Tenemos que aprender a tener, hermano, comunión con Dios. Tenemos que tener una relación espiritual con Dios. Es decir, que Dios, hermano, que habita en nosotros, hermano, que mora en nosotros, hermano, podamos tenerlo a Él en toda nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, y que Dios se manifieste en nuestras vidas, en ti y en mí. Porque este es un mandamiento que no ha pasado. No digo de moda, sino que no ha pasado simplemente. Porque la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Hermano, hermana, démosle prioridad a las cosas de Dios. Hagamos lo que tengamos que hacer. Usted y yo somos personas muy ocupadas. Al menos yo soy una persona muy ocupada. Algunos de ustedes, yo sé que son algunos muy ocupados. Quizás otros no tanto, pero entre todas esas ocupaciones, hermano, si nosotros que somos personas que estamos, ahora sí que estamos al reloj, ¿verdad? Estamos al reloj. Yo a veces tengo citas en el trabajo y a las 10 tengo una cita, y a las 11 tengo otra cita, y 12:15 tengo otra cita, ¿verdad? 2:45 tengo otra cita, y ando para arriba y para abajo haciendo muchas cosas en el trabajo, hermano. Y yo digo, si aún así yo y algunos hermanos, ¿verdad?, que también están ocupados, damos prioridad a las cosas de Dios, que sería una vergüenza de los que no hacen nada, de los que están de vacaciones, o de los que tienen el día de descanso, y en lugar de venirse a la iglesia un ratito, se ponen a hacer otras cosas. Es que todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, ya lo hemos mencionado, pero hay que darle prioridad a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de Él depende todo. ¿Cuántos saben eso? De Él depende todo. Y si usted es una persona malagradecida con Dios, está faltando al mandamiento: honrarás a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Primeramente, pon a Dios